Primera pregunta. ¿Qué aprendiste con las clases de Kundalini Yoga? Bueno, muy amplio. ¿Puedo empezar desde el principio? ¿Qué fui Sí, obvio. sintiendo? Sí. Bien, lo que más me hizo flashear como corporalmente lo que fui sintiendo, eso para mí fue re loco, en el cómo lo fui sintiendo en el cuerpo. Y lo que más me hizo ruido en ese momento, me acuerdo que fue cuando empecé a fortalecer el chakra raíz, empecé también a darme cuenta cómo se me fugaba la energía y en qué momentos. Entonces empecé a percibir eso. Bueno, el Kundalini es como que empieza desde la base, ¿no? Desde fortalecer desde ahí. A sentir en el cuerpo, sobre todo en momentos donde más se me fugaba la energía o en vínculos también. Entonces fue muy poderoso, porque era como tener que en esos momentos fortalecerme y no, yo no quiero que se me fugue. Y desde ahí empezar a tomar acción también, a hacerme responsable de lo que me estaba pasando y seguir fortaleciéndolo. O sea, empezaste a sentir el movimiento de la energía en tu cuerpo, entonces después podías identificar cuando había fugas o dónde estaba la energía más débil, así. Sí, sí. Y sentir también, obviamente, la conexión con el cuerpo, cosa que después yo lo pude también empezar a transmitir en mis sesiones de nutrición, esta conexión mente y cuerpo. Como Eh, esto que se habla mucho, ¿viste? Esto de para comer, escuchar tu cuerpo. Y uno no sabe escuchar porque no tiene ese contacto, ¿no? Con el cuerpo de qué necesita. ¿Qué necesitas? ¿Qué sentís? También porque muchas veces el alimento es un medio de emocional, pero antes fíjate que estás sintiendo tu cuerpo en ese momento. Obviamente cuando logras hacerlo, porque no muchas veces se logra tan fácil y tan rápido, pero creo que el yoga, y es lo que yo recomiendo mucho, es un facilitador de conexión entre cuerpo y mente, percibir sensaciones y bueno, sobre todo esto fue lo que más loco fue para mí, lo más flashero, esto de fortalecer el chakra raíz, Ahí hacemos el fortalecer techo energético, ¿no? Para poder elevar la energía. tacto y que se eleve, que se eleve, que se eleve, que no se fugue esa energía. Eso fue hermoso. Siento que desde ahí empezó mucho el cambio en mi persona. Eh, Y a nivel conciencia, ¿cómo sentís que fue ese labor? ¿Viste? Kundalini Yoga, el yoga de la conciencia, ¿cómo vos lo viviste a eso? ¿O lo y ahí viviste? se me empezaron a despertar un montón de cosas que empecé a percibir un montón más, a intuir, a darle más importancia a mi intuición, a lo que me estaba hablando, a lo que me estaba diciendo. También a poder comunicar un poco más eso. Siento que también pasó algo en el chakra de la garganta, no es casual que haya empezado canto también. Se empezaron a desbloquear un montón de cuestiones que me empezaron a conectar muchísimo más con mi yo superior, con la energía, con Dios, con el todo. Y con tu verdad, ¿no? Como que se activó esto de expresar tu verdad, lo que vos venías a comunicar. Sí, de poder comunicarlo, porque por ahí muchas veces quedaba, yo sentía algo y no lo decía, porque era un pensamiento que yo tampoco le daba la importancia, pero siempre estaba. Y ahora es transmitirlo directamente y como viene, ¿viste? Como confiar más en el sentir. Sí, porque siento que se me desbloquearon un montón de cuestiones y también gracias a tu acompañamiento y a tu cercanía, también te las fui comunicando a vos y vos me fuiste dando una devolución de un montón de cosas y yo confiaba completamente en eso. O sea, confío completamente y en esos momentos para mí eran re poderosos tener tu palabra porque me ayudaba a ponerle nombre a lo que me pasaba, ¿viste? Como Como poder que interpretar todo eso que se iba moviendo, ¿no? sí, sí. Es parte Eh, del proceso, como que cada uno la vive diferente, pero es parte de algo que más o menos tiene una estructura de cómo van sucediendo las cosas a nivel conciencia. A algunos les lleva más años, a otros menos, pero sí hay cositas que se suelen repetir en las personas, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? Empecé a tener tanta energía disponible que yo lo único que quería era invertirla en este espacio, porque yo necesitaba, era como, sí, dame más de esto que me está despertando, Mm. me estaba despertando, me estaba conectando, me estaba animando, me estaba dando un montón de herramientas en la vida. Y tenía toda esa energía y era como,
la voy a invertir acá, a esta energía, que ni siquiera era algo que pensaba mucho, era como algo que mi cuerpo solo iba y mi mente también. Y después las cosas que han pasado en las clases, millones de anécdotas, playeras, y sobre todo por ahí estar muy conectada, muy concentrada y de repente abrir un poquito los ojos para ver qué pasa alrededor y verte a vos, modo chamana, como haciendo, no sé, un montón de cosas y verte así, volver a cerrar los ojos y decir sí, sí. Así que Lindo. también creo que es la predisposición a querer evolucionar, a querer sanar, a querer ver un montón, verse, a querer verse. Qué bonito. Es como esta pastillita de conciencia que se da un poquito más porque después se traduce en la vida cotidiana, ¿no? Como en el día, bueno, empezás a ver con otros ojos, con otra perspectiva, se amplían las cosas. Se amplían los sentidos, se amplían la mirada, la sensación, el amor, y también es para valientes porque también tenés que afrontar cosas que van a aparecer y sí, hablando de esto, de la voluntad que le estás poniendo para trabajarte, para sanar, para seguir conectando, también entender que todo eso va a llevar a varias tormentas, porque afrontar cuestiones familiares, cuestiones ancestrales, cuestiones Vincular. vinculadas de la vida de ahora, del presente y de una misma ante todo eso. Entonces hay un trabajito por hacer que muchas veces también lleva a poner límites, a entender qué cosas no te gustan, qué ya no querés más, qué es lo que sí, pero lo importante y lo bueno es que es tan amable también la data que te cae, de la forma en que te cae, de la manera en que pasa por tu cuerpo, es tan amable que a mí me pasaba antes que, bueno, yo quiero cambiar esto, entonces se volvía todo medio una tormenta o capaz que un conflicto y entender que, bueno, que sí, que capaz que era una tormenta en ese momento, pero no lo voy a manejar a través del conflicto, lo voy a poder sobrellevar y creo que el Kundalini también me daba toda esa fortaleza para poder afrontar todas Está esas. bueno. Lo que sí que es para valientes, porque lo que sucede es que se empiezan a caer los velos de la ilusión. Entonces, todo lo que no es real, eso es lo que se tambalea y se empieza a caer. ¿Y por qué es para valientes? Porque vivimos muy apegados a las cosas que nos suceden, con las cosas que nos identificamos. Entonces, es un proceso en el que muchas cosas que no tienen raíces fuertes o que no están sustentadas en el amor, en la verdad, se caen. Entonces, hay que aprender a desapegarse de eso, ¿no? De lo que uno cree familiar o cree que es lo normal, porque se te va a mostrar sobre la mesa qué es real, qué no, y ahí como vos decís, uno elige, uno se le Mm, presentan las cosas porque uno todo el tiempo elige qué quiere sostener y qué no, y lo que sostiene desde un lugar que no es real siempre va a ser un peso, entonces eso es lo que uno empieza a ver. Dice, ¿para qué estoy sosteniendo esto? ¿Por un mandato familiar, social, desde una carencia, desde un miedo? Elijo ahora elijo si soltar, si sigo con esto o si lo transformo y uno se empieza a ser más poderoso en el sentido que se da cuenta que uno tiene el poder para cambiar las cosas, para elegir todo el tiempo. No es que las cosas son y suceden y lo dejo afuera, sino que uno es responsable de todo eso. sí. Ay, me emocioné yo. Ah, El yoga para mí, el Kundalini en esos momentos lo es hoy todavía, mentira, es y lo es. Estoy hablando como si ya no lo hiciera más. Es un sostén y eso te hace dar cuenta que no estás solo en esos procesos tan fuertes que uno empieza a afrontar. sí, yo por ahí le digo a la gente, bueno, y es algo que todos los maestros dicen, que cuando uno se agarra de su práctica, es como que todo alrededor se empieza a acomodar y se empieza a ajustar, como que lo que se tiene que ir se va, lo que tiene que volver. Entonces, cuando hay mucho movimiento en el afuera, siempre agarrarte de tu práctica va a ser tu anclaje y tu espacio seguro, ¿no? Como decís, confío, porque te ayuda a desarrollar esa conexión con tu ser, con la confianza, con Dios. Que vos decís, todo se está Ujú. tambaleando, pero confío en que es para mi mejor bien y para mi evolución. Entonces, por eso es tan fuerte que, no sé, te da esa confianza, esa seguridad, esa nueva zona de confort. ¿Y qué empezó a ser distinto en tu vida? Y esto que hablábamos, porque en realidad cambié mucho, o sea, cambié mucho
yo para bien, porque, bueno, al poder estar más despierta, al que se empiecen a caer los velos y estar más despierta por la vida, a percibir a mi energía, a la energía del resto y de los espacios y de los lugares, a escuchar a esa intuición, a ponerle nombre a las cosas, a sentirme yo también más segura, a entenderme quién soy, qué quiero. Eso me llevó a dejar atrás un montón de cosas y a ir por la vida que quiero. O sea, cada vez seguir trabajando en quién soy y en mi propósito y descubrir eso y a vincularme desde la energía que quiero tener en mi vida. ¿Qué es lo que más te gusta de la práctica? Lo que más me gusta de la práctica es cómo empiezo a sentir que el oxígeno está llegando a mi mente y a todo mi cuerpo. Entonces eso me lleva a sentirme y a relajarme tanto, que es un estado hermoso. Y no es fácil llegar a ese estado. No es fácil la práctica. Por eso lo digo, porque hay momentos donde te llega esto del esfuerzo, ¿viste? Porque hay que llegar a esos lugares del inconsciente, no es tan sencillo así como acostarse y respirar. Y al llegar, los ejercicios son complejos, demandan a la fuerza, a la voluntad, y llegar está buenísimo. Una vez que llegas a ese estado, nada, se vuelve algo que necesario para la vida. Para mí, por lo menos, es como necesario. Está bueno, como que buscamos trascender un poco el cuerpo y la mente a través del movimiento y el desafío hasta que llega un punto en el que tenés que soltar esas resistencias y ahí conectas con la energía, ¿no? Sí. No, me acuerdo una vez que hicimos un ejercicio con las manos para así mover tipo alas. Ujú. Y ya lo hemos hecho varias veces, pero me acuerdo de ese día tan potente y tan fuerte que una vez que pasé la mente, porque llega un punto donde la mente queda atrás y después, no sé, medio que salí volando. Esa fue la sensación y ya no sentía los brazos, pero mis brazos seguían, Sí, ese seguían, es el seguían. objetivo de esos ejercicios, de poder que al principio uno se enoja, uno le duele todo, pero llega un momento en que trasciende eso y trascendes el cuerpo, la mente, y eso te conecta con tu ser ilimitado, desidentificarte con lo limitado y conectar con lo ilimitado. Y Es muy sí, eso interesante. fue mágico. Bueno, es que ahí es cuando decís, esto es magia, o sea, y después cosas que he visto también en la clase, guías, seres que asisten, magia, o sea, para mí es magia, también lo definiría como eso. Conectar con la magia, con la energía. Qué lindo. Está buena esa dinámica de que movemos y después meditamos, ¿no? Como que movemos y meditamos y cada vez va llegando un poquito más. Cada vez te relajas más, por ende podés ir más profundo porque movemos mucho a nivel físico y después bajás y es como, Y y ahí como, también empieza a caer información, ah, entendés cosas, bueno, entendés de dónde afrontar otras cosas. Como yo el otro día, en la última clase, lloré. ¿Viste que lloré? no. Sí, me viste. Lloré porque sentía tanto amor. O sea, lloré de amor, en realidad. Qué lindo. Lloré de amor y era como, lo que sentía era como, yo quiero dar amor en estos lugares. Y se me aparecían personas, lugares donde yo quiero seguir dando amor y quiero seguir depositando amor en esos lugares y nada, toda una sensación en el cuerpo divina. Qué hermoso. Bueno, eso es parte de ir y conectar con tu alma y conectar con la esencia más allá de todo lo que creemos que somos. Y eso es lo más elevado que nos puede pasar, como conectar con ese amor, esa gratitud. Al final son las emociones, los sentimientos y los pensamientos que después en nuestra vida se traducen en abundancia. Es como uno tiene que conectar con eso internamente para que después la vida te llene de esos momentos y de esas cosas que te vuelven ese sentimiento. Sí, recontra. Bueno, Hermoso. más. Gracias, Reina. A vos, maestra. Soy un canal. Bueno, vamos, gracias. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Frase final de cierre para la gente? ¿Se lo recomendás a la gente? Sí, incluso lo llevo. ¿Qué le Yo dirías a alguien que nunca hizo? le diría que
que es la mejor práctica para conectar con uno mismo y con el todo y para poder afrontar y despertarse, caminar la vida más seguro. Qué lindo. Gracias. Gracias. Sanam. Ah.